agradecer la invitación. Siempre es muy grato pues, venir a Castellón y poder estar aquí, ver gente conocida también, que siempre he estado buscando si no los veía, pero al final os he encontrado, ¿no? Y bueno, pues voy a intentar un poquito el objetivo que me he dicho, y es explicar un poquito. Yo creo que revelar algunas cuestiones de esta crisis que al final no caemos en ellas y ver cómo la doctrina social de la Iglesia pues, puede iluminar actitudes que podemos tener nosotros ante la crisis y cosas que podemos adoptar ante situaciones como estas. Para empezar, perdonad, no había apretado el botón, por eso no funcionaba. Creía que no iba al aparato, pero no había visto yo. Bueno, mira, lo primero, yo quería comentar que la crisis como la que estamos viviendo no es la primera vez. No es la primera vez que sucede. Las crisis son recurrentes, no es que sean muy a menudo, pero se dan cada cierto tiempo. Recordad, pues, casi todos los que estáis aquí, igual que hemos vivido la de los años 70, unos más mayores, otros menos, pero vivimos la de los años 70, que ya fue una crisis fuerte, y bueno, pues anteriormente, con el tema de la guerra, etcétera, quizá ahí se frenó un poco, ¿no? Porque las guerras, la nuestra y luego la guerra mundial, cortó un poco los ciclos, pero habíamos tenido una en los años 30, pues también había sido bastante fuerte a nivel mundial. Es decir, que cada 40-50 años aparece una crisis con mayor o menor violencia. Esta específicamente es bastante grande, algunos le llaman la gran recesión, porque está siendo muy fuerte, no solo a nivel nacional, que lo es, sino también a nivel internacional. Y además de eso, cuando esas crisis se convierten en crisis financieras, como ha sucedido en esta, normalmente suelen ser crisis más largas y más profundas, que es lo que estamos viviendo nosotros también. Es decir, una crisis financiera que empezó en 2008, estamos a 2012, y parece que está diciendo ahora que este año tocaremos fondos y a partir del año que viene saldremos. Pero eso sí, recordáis, en 2009 también lo decían, en 2010 también, con lo cual tampoco tenemos una gran seguridad de que eso vaya a suceder así. Normalmente estas crisis, según una teoría de un economista austriaco que se llamaba Schumpeter, pues hablar de las crisis no era lo único que lo decía, pero para mí es el que mejor lo concreta, afirmaba que estas crisis se daban por grandes innovaciones tecnológicas, es decir, aparece una gran innovación tecnológica, como la que hemos vivido nosotros en los años 80, una innovación tecnológica que fueron las nuevas tecnologías informáticas junto con las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, los móviles, el cableado, el internet, etc. Aparece una nueva tecnología que cambia totalmente la manera de trabajar en nuestro país y en el mundo. Es decir, durante todos estos años ha cambiado la forma de trabajar. Cuando yo era pequeño iba a la empresa de mi padre y entonces, bueno, pues él llevaba como 15 secretarias que estaban allí con sus máquinas de escribir, todas en la misma sala, escribiendo y haciendo pues, factura, la facturación, la contabilidad, etc. Bueno, pues en estos momentos, donde antes había 15 secretarias, pues ahora a lo mejor hay dos, que con los medios informáticos con los que cuentan va todo mucho más rápido, porque cuando en la tienda realiza la venta, directamente pasa informáticamente, entra en contabilidad, entra en stocks, etc. y se cambia, ¿no? Esto ha sido un cambio que se ha hecho desde los años 80 y que se ha tenido que reducir la informática en toda la producción, no solo en la venta, en los servicios, pero también en todas las industrias, también en nuestras casas. Y ha cambiado en estos momentos, pues muchísimas casas de España tienen un ordenador, se conectan por internet, etc. Eso supone un gran cambio económico. Todo tiene que adaptarse a eso. Tienen que aparecer los nuevos ordenadores, los de la telefonía móvil. Yo siempre recuerdo el primer teléfono móvil que tuve entre mis manos, pues pesaba 3 kilos o 4 y solo llegaba a Valencia y eran unos armatostes que yo ahí así, ¿no? Era un maletín. Además, cuando cogías el teléfono era como los antiguos, ¿no? Estos que los podías coger por todo el puño y los ponías así, ¿no? Y costaba, aquel teléfono móvil costaba medio millón de pesetas de entonces. Vale, estoy hablando del año 93, 94, el millón de pesetas de entonces no son los 3.000 euros de ahora, ¿vale? Era mucho más. Entonces, bueno, en esos años se había que adaptar toda la economía, había que hacer un fuerte movimiento económico, porque había que crear toda la infraestructura, cambiar todos los sitios, modificarlo todo para que funcionase por informática, hacer todos los programas informáticos, pasar de 500.000 a 40 millones de móviles en 3 años, poner todas las antenas para que los móviles tengan cobertura en todos los lados, etcétera, etcétera. Eso produce un boom económico muy grande que
poco tiempo hace que las empresas pidan prestado, que todos tengan que cambiar, se produce un movimiento económico muy grande, y es la parte alcista del tiempo. Pero cuando ya todo el mundo tiene móvil, cuando todas las empresas tienen sus ordenadores, cuando los programas informáticos están todos puestos, cuando ya hemos puesto las antenas y casi todo está, pues ese crecimiento grande para adaptarse a él se para. ¿Por qué? Porque si yo ya he hecho la inversión en informática en mi empresa y funciona, pues yo ahora ya no tengo que hacer. Ahora, claro, lo único que tengo que hacer es reparar o mejorar, pero no es lo mismo que cuando tengo que partir de cero. Cuando ya todo tiene 40 millones de móviles, pues ya no es pasar de 0 a 40, sino que ahora es reponer o comprar las cosas que se han estropeado. Pero ya no es el mismo tipo de crecimiento. Entonces, eso hace que se acelere la economía. Esto pasó aquí en Europa más o menos en el año 2000, más o menos. Lo que pasa es que luego suele suceder que ese dinero que se ha invertido antes en estas cosas pasa a invertirse en activos financieros. En nuestro caso fueron activos financieros inmobiliarios, sobre todo la construcción. En otros países por la clase de activos ya no inmobiliarios, sino de activos financieros, pero tiene como una cola que colea todavía unos años hasta que al final ya no se aguanta más, ¿no? Hay un gran endeudamiento, todo el mundo está endeudado y hay una crisis económica, como pasa en 2007-2008, esto está bien. Entonces entramos en la parte bajista. Cuando estas crisis tienen el componente financiero, además, como os digo, como os he dicho antes, se sabe, porque nos ha tenido que pasa, que son más profundas, con peores consecuencias y que duran más. Y esto ha sido financiero, porque a veces el componente financiero no se ve tanto, y entonces las crisis se dan igual, pero se dan con mucho menos violencia. En este caso no es así. Y además acaba afectando también al sector público. Estas crisis enseguida afectan al sector público porque como son muy profundas y muy fuertes, pues evidentemente los ingresos del sector público bajan. Los ingresos del sector público bajan. Y los gastos, en algunos casos, se incrementan, por ejemplo, los gastos del desempleo. De manera que al final todo el mundo tiene déficit. Si os fijáis, todas las autonomías han tenido más déficit, todas han incrementado la igual de lo que fuera. ¿Por qué? Porque no era un problema tanto de gestión, sino de que bajan los ingresos. Entonces, cuando tú dices gestión, si de repente te bajan los ingresos, pues lo tienes mal. De hecho, fijaos que España era uno de los que mejor estábamos gestionando el sector público. Tuvimos varios años con un déficit muy bajo que iba bajando y a partir de 2004, es decir, desde el año 2000-2001 hasta el año 2004-2005, habíamos tenido un déficit cada vez más pequeño y a partir de 2004 habíamos tenido superávits. Llevábamos 4 años de superávits en el sector público, es decir, que más o menos, no se puede ideal, pero más o menos se estaba gestionando la cosa dentro de los parámetros. Claro, desde el momento bajan los ingresos, no se ha previsto y el desastre que estamos viviendo. Claro, en una crisis de esta magnitud, ¿qué dos actitudes, qué grandes grupos de actitudes se pueden tomar? Pues uno es el que se está aplicando normalmente a pesar de los pequeños llamamientos de los gobiernos, especialmente de los europeos en algunos casos, es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es intentar solucionar, salir del paso, intentar ver qué hacemos y, bueno, intentar arreglar los agujeros que hay, los problemas que tenemos y vamos a confiar en que en un cierto tiempo aparezca otra innovación tecnológica que cambie toda la estructura económica y que con el impulso de eso salgamos de él. Vale, esto es más o menos lo que se está haciendo. Esto abarca dos clases de soluciones, las soluciones que podríamos llamar más ortodoxas, que son las que ahora se están aplicando, o las que son las de la austeridad, porque no nos apañemos, las que podríamos decir que son las más ortodoxas o las más liberales, y luego están las soluciones que pasan por el crecimiento. Podríamos decir que dentro de la ortodoxia son las que serían un poquito más socialdemócratas para que nos entendamos lo que hay. Y es lo que estamos viendo todos los días en el debate público, ¿no? Oye, ortodoxia o crecimiento, o podemos combinar ortodoxia con crecimiento. La austeridad con la ortodoxia, austeridad y crecimiento, podemos combinar. Este sería un poquito el grupo de soluciones estándares que tenemos ahí y que podemos ir aplicando con más o menor fortuna hasta que aparezca otra innovación tecnológica tan gorda como la que tuvimos en los años 80 y transforme todo. Y hay que cambiar todo el sistema de producción. Entonces, eso llegará a una gran demanda y empezaremos en un ciclo alcista. Esta sería el grupo de soluciones que normalmente se está experimentando. ¿Cuál es el otro grupo de soluciones que podríamos tener ahí? Pues el grupo de soluciones que proponía en un primer momento el señor Sarkozy cuando era presidente de la República Francesa y cuando empezó la crisis decía hay que refundar
heredar el capitalismo, ¿no? Hay que volver a mirar el capitalismo, pero sobre otras bases. Tenemos que volvernos a plantear si este sistema está bien como está o tenemos que irnos a otra manera de gestionar. Este sería el segundo grupo de soluciones que podríamos aplicar, ¿no? Es decir, bueno, el problema no es tanto si ahora esperamos más crecimiento, si con austeridad solucionamos esto, si vamos cambiando, sino el problema es que nuestro sistema tiene unas bases que no son buenas y por lo tanto tenemos que cambiar esas bases. Esto no quiere decir pasar a otro sistema económico, sino en el mismo sistema de mercado tendremos que ver qué es lo que sucede. ¿Cuál sería la opción cristiana? Pues mira, yo creo que la opción cristiana está bastante clara, ¿no? Porque justo ahí solo dos referencias, podría poner muchas más, pero claro, tampoco es una cuestión de destacar absolutamente todas las referencias de la doctrina social de la Iglesia, pero he buscado las más recientes, simplemente porque son más actuales, ¿no? Los estudios sociales de Juan Pablo II, pues habla del auténtico desarrollo humano, no es el primero que habla del auténtico desarrollo humano, ya se había hablado Pablo VI por de qué es el auténtico desarrollo humano. Entonces, lo que se plantea es que el desarrollo humano no es lo que estamos buscando en nuestra economía, no es el crecimiento económico per se, no es tener más, sino que el verdadero desarrollo humano va más allá. No solo está en el estar, en el tener, sino también está en el ser. Y también está buscando otra perspectiva que va más allá. Por lo tanto, una sociedad que está buscando simplemente el crecimiento económico por sí mismo, y lo que está buscando es que cada vez tengamos más, pues no está siguiendo el ideal cristiano, no está siguiendo las ideas cristianas que nosotros tenemos. Eso. Luego concretaré más esto, ¿no? Pero esto sería un poquito la denuncia. Nuestra sociedad actual no está siguiendo aquello que los cristianos creemos que debería ser el objetivo de todas las sociedades, la búsqueda del bien común, la participación, etc. Y luego, además de esa denuncia, te vuelvo a repetir, estos son los objetivos sociales, pero nos podríamos ir a otras encíclicas papales, los cristianos no nos limitamos a denunciar, porque claro, el que se limita a denunciar todos los días y a decir lo que está mal, pero las soluciones, pues al final es una persona, si le has tenido a alguien así en el trabajo, que acaba de saltar de esa persona, ¿no? Porque siempre está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y al final dices, claro, dime qué tenemos que hacer, ya sabemos que está mal, pero hay que aportar soluciones, ¿no? Espero que no os encontréis con gente así, yo trabajo que con algunos, y al final dices, oye, vale, vamos a ver soluciones, ya sabemos que está mal, nosotros cristianos también hacemos eso. Y eso lo ha comentado muy claramente Benedicto XVI en su Caritas in Veritate, ¿no? Cuando dice que el camino, lo ha explicado ahí, lo vuelvo a repetir, viene de la tradición, no es que haya sido una cosa diferente de lo que ya se decía, cuando dice que tenemos que predicar la economía de amor y de fraternidad. Fijaos esto, al menos esto, bueno, pues existe en el derecho de la palabra. La economía tiene que ser un lugar privilegiado para la fraternidad, para el dolor. Por lo tanto, la fraternidad tiene que impregnar la economía. Claro, uno puede pensar, yo veo alguna sonrisa por ahí, ¿no? Uno puede pensar, esto es lo contrario de la economía, ¿no? O sea, la economía es justo lo contrario. Fijaos, esto es imposible, ¿no? Algunos me dicen, es que es incompatible la economía con la... si eso fuese verdad, si fuese incompatible, nosotros aquí tendríamos que cerrar la pared y nos íbamos a casa y nos dedicábamos a otra cosa, ¿no? Menos a ser cristianos. ¿Por qué? Porque la economía es una actividad humana. La economía es una ciencia que estudia una actividad humana, que hacemos los humanos, que es que necesitamos comer, beber, alimentarnos, cubrir nuestras necesidades, y para eso tenemos una serie de límites. Esto es algo que hacemos las personas. Si algo que hacemos las personas no puede ser impregnado de amor, y además esa no es la mejor manera de hacer esa cosa, pues los cristianos apagamos y nos vamos. La resurrección, que vence el amor a la muerte, ¿para qué? Es decir, nosotros no podemos creer eso, porque si creemos esto, no estamos. Nosotros como cristianos creemos que el amor no solo es posible para toda actividad humana, sino que es el mejor camino. Y la economía es una actividad humana. Por lo tanto, cualquier economía que no se invierta en el amor va a funcionar mal. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de defender y de decir nuestras opciones. Porque si no vuelvo a resistir, vuelvo a repetir y perdonar que insista. Si no, ¿por qué nos llamamos cristianos? Si no, ¿qué clase de cristianismo tenemos? Si estamos diciendo que hay
actividades humanas que se rigen por otros criterios. Por lo tanto, yo creo que esto es importante y esto es el cambio y esto que tenemos que incorporar. Pero claro, la cuestión es, vale, esto es muy bonito, ¿no? Aquí tenemos el amor de economía. Vamos a ser fraternos, pero ¿cómo? Y esto es lo que voy a intentar ahora, ¿no? Por eso las actitudes cristianas de la crisis. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Primero, tenemos que actuar, como siempre, a dos niveles, ¿no? Está el nivel personal, el nivel de nuestra actitud económica, que como ahora hablaré un poquito, vamos a ver cómo nuestra actitud económica con gran frecuencia está impregnada sin darnos cuenta de esos valores que no son los cristianos, sino que son de esa economía que no está siguiendo los valores cristianos en estos momentos. Y sin darnos cuenta de nuestra actitud particular, en cómo gestionamos nuestra familia, cómo gestionamos nuestro día a día económico, se nos ha metido esa manera de trabajar económicamente. ¿Por qué? Porque al final esto es un río con una gran corriente que nos lleva. Y al final lo más fácil a todos pues, es dejarnos llevar. Y a veces, aunque no queremos dejarnos llevar, sin querer, la corriente nos lleva, ¿no? Como cuando nadas en un río en contra de corriente, si hay mucha corriente, cuando tú intentes ir en contra de corriente, en un momento que te descuidas, la corriente te lleva, o te lleva un poco. Entonces, uno de los niveles es el nivel personal, el nivel familiar, el nivel doméstico. Tenemos que cambiar nuestras actitudes económicas en ese nivel. Pero el otro nivel, evidentemente, es el nivel de la sociedad. No podemos descuidar el otro. Los dos se interactúan entre ellos, los dos tienen relaciones. El personal lleva al comunitario, pero el comunitario también lleva al personal. Por lo tanto, tenemos que ir atendiendo al mismo tiempo a los otros. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una economía que, en lugar de empujar hacia donde está empujando ahora, empuje a que la gente se comporte económicamente hablando desde el amor, desde el cariño, desde la fraternidad. Es un poquito, yo recuerdo una de las visitas, siempre lo comento, porque me impactó bastante y me hizo pensar, fuimos a TSE, he ido bastantes años a TSE, a la comunidad económica de TSE, y recuerdo que llevamos a gente de la diócesis, que era la primera vez que iban, chavales jovencitos de algún pueblo de allí de Valencia, y recuerdo que llegaron y el segundo día te decían, oye, aquí sí todo el mundo te ayuda, ¿por qué te ayudan? Claro, yo sabía de un ambiente de un pueblo donde nadie ayudaba a nadie, cada uno iba a la suya y cuando te ayudaban era porque querían conseguir algo. Pero aquí la gente te ayuda. Es que no sé, porque nos ayudan, es que hemos llegado, nos hemos puesto a montar la tienda y enseguida teníamos gente que nos ayudaba a montar la tienda. Pero ¿por qué hacen eso? Cuando pasaron los días decían, es que aquí al final acabas ayudando a la gente. Al final acabas y te pones blandito, ¿no? Tengo un amigo de siempre, es que te pone el corazón blandito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se había conseguido crear un ambiente en el cual, si te dejabas llevar por la corriente, acababas haciendo el bien. Es decir, había un Cristo montado de tal manera que si tú no te revelas, si tú te dejas llevar por la corriente, acabas haciendo el bien, ayudando a los demás, etc. Y tomando opciones válidas. Pues es un poco lo que tenemos que hacer en la sociedad, ¿no? Lo que tenemos que buscar en la sociedad. Que la sociedad, de alguna manera, el que vaya cómodo, el que diga, no quiero hacer esfuerzos. Pues al final la sociedad debería hacer bien, ¿no? En nuestros grupos de parroquia, en nuestros grupos de caridad, ¿no? En los grupos, digan, pues mira, aquí el que no quiere hacer ningún esfuerzo, si se quiere acoplar al grupo, al final para acoplarse al grupo acaba siendo bueno. Porque si no es bueno, no puede, tiene problemas, ¿no? Que fijaos que es justo lo contrario de lo que está pasando en la actualidad, que muchas veces, y creo que el señor obispo pues hablaba de eso, que muchas veces para hacer el bien tienes que ser un valiente, ¿no? Tienes que ir en contra de la corriente, ¿no? La crisis cuando hablamos de crisis de la sociedad, yo la entiendo de esta manera, ¿no? Tenemos una sociedad en la que si tú quieres hacer el bien, no es bueno, resistes y ser valiente, ¿no? Necesitamos sociedades en las que quiere hacer el bien y no necesite ser valiente. Puede hacerlo fácilmente porque nos lleva hacia. Fíjate, esa sería la filosofía que tenemos. Por lo tanto, tendríamos que cambiar las bases del sistema económico y ver cuáles son los privilegiados o a quién estamos privilegiando en este sistema económico. ¿Y por qué digo todo esto? Porque fijaos, nuestra economía hoy en día es lo que se llama una economía egoísta, o lo que yo denomino una economía egoísta. El valor primordial de la economía es el egoísmo. Es decir, ¿cuál es el valor que prima en la economía? El valor que prima en la economía es que cada uno busca su propio interés. Tú cuando vas a comprar algo, vas a buscar tu propio interés. Tú cuando tienes una empresa, lo que buscas es sacar más beneficios. Nuestros políticos, cuando van a Europa, lo que tienen que defender son nuestros intereses. Es decir,
La economía, nuestro sistema económico, ha legitimado el egoísmo, ha legitimado la búsqueda del propio interés. Y fijaos que esto al final nos pasa hasta sin darnos cuenta a nosotros, ¿no? Es que cada uno tiene que ir al papel, ¿no? Cada uno tiene que ir a la suya, cada uno tiene que buscar su propio interés. Nuestros políticos tienen que defender nuestros intereses, esa es su idea principal. Y en esto hay otra idea, que es la de que el bienestar, la economía, lo que tiene que perseguir es tener más. Y eso es el principio, nosotros los economistas que llamamos el principio de la saturación, que es más, es siempre mejor que menos. Entonces, si pensamos más, siempre mejor que menos. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es tener más, porque vamos a estar mejor cuando tengamos más. Luego vuelve a él. ¿Y quién tiene que tener más? Yo, no nosotros. Lo que tenemos que hacer es que el no pobre tenga las cosas, ¿no? Que en mi casa yo tenga más. Que yo y los míos son los que tenemos que tener más. Por lo tanto, al final, de alguna manera eso se traduce a nivel global, a nivel de la sociedad, de la búsqueda de ese crecimiento económico que hablaba antes, y a nivel individual, la búsqueda de mayores salarios. Luego lo completaré, pero esto sería la idea, ¿no? Tenemos una economía basada en el egoísmo, basada en quiero más para mí, quiero más para los míos. Y además, donde parece que eso es legítimo, y que eso está bien, eso es lo que hay que hacer, y que no lo hace para que es un tonto. Ahí nos lleva a la utopía del crecimiento económico, ¿no? Para la sociedad parece que lo que tenemos que conseguir para la sociedad es tener siempre más, crecer y crecer. Cada vez hay que producir más, tenemos que crecer más, tenemos que producir, y el único objetivo de nuestras sociedades es que haya crecimiento. Y ese es nuestro norte. Si tenemos crecimiento, las cosas van bien. Si no tenemos crecimiento, las cosas van mal. Y además, hemos montado toda la sociedad para conseguir eso. Es decir, no lo hemos montado para otra cosa, no lo hemos montado para que haya más empleo, ni lo hemos montado para que la gente encuentre un buen trabajo o que la gente esté a gusto con su trabajo. Nosotros hemos montado el sistema económico para tener más, porque como si tenemos más, estamos mejor, pues esto es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a montar toda la estructura económica con este objetivo. Y además, fijaos ya para entrar en otros temas, que para producir más, alguien tiene que comprar más. Por lo tanto, si yo tengo como objetivo producir más, lo que voy a intentar es que la gente también compre más, porque claro, si se produce y se quedan los almacenes, pues no hacemos nada. Tener más, producir más, quiere decir comprar más. Tenemos que conseguir que la gente consuma más y más y más, porque así absorbe lo que nosotros hemos producido. Al final también nos sucede que nuestra economía de mercado está privilegiando a aquellos que tienen ahorros. A aquellos que tienen ahorros y los prestan. Es decir, los grandes privilegiados de nuestra economía hoy en día está todo montado para que aquellos que tengan capacidad de ahorro y que con esa capacidad de ahorro quieran sacar más ingresos, quieran ganar más dinero, puedan hacerlo. De manera que hemos visto en estos últimos años cómo se ha liberalizado todo el sistema de mercado y hay gente que ha conseguido unos grandes ingresos. La idea primigenia es: si la gente que tiene ahorros puede invertirlos y ganar dinero con eso, los van a invertir en actividades productivas, y al invertirlo en actividades productivas, la economía va a ir bien, porque va a montar empresas, va a montar compañías que van a producir movimiento económico y vamos a poder producir más, que es lo que queríamos, vamos a conseguir crecimiento económico. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que al final ese dinero no va a inversión productiva, sino que va a inversión especulativa. Y al final lo que hacemos es garantizar que aquel que tiene dinero y que puede invertirlo y se dedica a eso, pueda conseguir unos grandes ingresos. Fijaos que hasta además para hacer eso se han bajado los impuestos de las grandes fortunas. De manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque aquí en España también pasa, en los años 70 las personas más ricas pagaban un 35 o un 40% de sus ingresos de impuestos, y hoy en día están pagando un 17%. Las personas más ricas estadounidenses están pagando solo un 17%, y antes, en los años 60 y años 70, pagaban un 30 o un 40%. No sé si habéis oído Warren Buffett, que es uno de los más ricos de Estados Unidos, que lo dice: yo pago menos impuestos porcentualmente que mi secretaria. Esto fue una cosa que salió toda la red, porque su secretaria pagaba un 35% de impuestos, y él, que ganaba, evidentemente, muchísimo más que su secretaria, solo pagaba un 17% de ingresos de sus ingresos. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque tenemos un privilegiado. Y ahora en la crisis se está viendo claro, porque hay determinadas cosas que no se tocan, hay determinadas cosas que no se están tocando precisamente para mantener esos intereses. Pues bien, al final
nosotros ahí es otra cosa que tenemos que tener en cuenta y luego cuando veamos las soluciones las veremos. En este sentido, escribí un artículo que lo tenéis en mi blog, luego lo comentaré, sobre los intocables de la crisis que salió en las provincias el domingo pasado, hablando precisamente de cuáles son las cosas en esta crisis que no se tocan y a quién benefician esas cosas que no se quieren tocar. Y cuando uno analiza cuáles son las cosas, las líneas rojas, ¿no? Esas que no se sobrepasan, pues ve temas como la inflación o ve temas como la devolución de las deudas, etcétera, y el Banco Central Europeo, que ahora parece que lo quieren tocar un poco, pero que no se toca, que al final lo que están defendiendo sobre todo son los intereses de aquellos que tienen unos grandes ingresos. Y eso también puede tener a largo plazo, a medio o largo plazo, un estallido social como ya ha pasado en Grecia, y como hemos tenido ahí, ¿no? Y que al final las opciones políticas, por ejemplo, se vayan a la gente que no quiera operar universo. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver las dos opciones. Vamos a ver cómo lo concretamos esto a nivel familiar y luego cómo lo concretamos a nivel global. A nivel familiar, fijaos, la economía egoísta, lo primero que hace a nuestro nivel, es que confundamos necesidades con deseos. Y a veces, todos son necesidades. Mira, cuando más, al final, yo hace unos años no necesitaba teléfono móvil, pero ahora el teléfono móvil es una necesidad. Yo la televisión vivía sin ella, pero ahora la necesito. Yo una lavadora ahora no podría vivir sin la lavadora. Ahora, es decir, aparecen un montón de cosas, o el iPad, ¿no? Es que ahora el iPad no lo necesito. Aparecen un montón de cosas que nos hacen confundir lo que necesitamos con lo que no necesitamos. Y eso yo creo que es la primera cuestión clave, ¿no? Es que algunos autores además dicen que cuando la gente se hace más rica, al final tiene más necesidades. Parece que el progreso genera necesidades. Pero nosotros, en todas las enseñanzas sociales de la Iglesia, desde la misma sabiduría bíblica en el Antiguo Testamento, precisamente nos dice lo contrario, ¿no? La sabiduría que es, pues, no confundir necesidades con deseos. Es decir, necesitar poco y saber que no es importante. No tener que necesitar muchas cosas materiales y hacia lo importante. Toda la doctrina social de la Iglesia se basa en una economía de las necesidades, no en una economía de lo superfluo, en una economía del lujo, que es lo que parece que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, el primer punto que tenemos que reflexionar nosotros, yo creo que en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, es qué cosas realmente necesito y qué cosas no necesito. Y en este sentido, hay dos clases de necesidades, las básicas, que son las de supervivencia, las que necesito para vivir, para sobrevivir, y las que se llaman sociales sobre la condición, que son las cosas que yo necesito para vivir dignamente en el entorno en el que me encuentro. Pero todo lo demás no son necesidades, todo lo demás son cosas que me gustan o que no me gustan. Eso no quiere decir demonizar las cosas que me gustan. A mí me gusta ir a la montaña y cuando voy a la montaña. Y eso me supone, pues a lo mejor tener un gasto. Pues no supone demonizar, oye, como no tengo que ir nunca a la montaña porque esto no es una necesidad, no estoy hablando de eso. Pero tener claro que para mí ir a la montaña no es una necesidad, es una apetencia o algo que me gusta. Por lo tanto, la trataré de otra manera, o la veré de otra manera, que de algo que necesito. Al final, esto es lo importante, y sobre todo porque cuando confundimos necesidades con apetencias, confundimos si estas son limitadas o ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas. Nosotros necesitamos cosas para vivir, pero eso es limitado. Las apetencias son ilimitadas. Nosotros necesitamos una economía que se centre en las necesidades y que se centre en que estas son limitadas. No tenemos por qué tener cada vez más para estar mejor. No tenemos por qué necesitar cada vez más cosas para estar mejor. Podemos estar bien con poco. Y eso es la sabiduría. Y entonces centrarnos en lo importante. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer punto que tenemos que tener en nuestras convivencias o en nuestra vida familiar, ¿no? Diferenciar necesidades y apetencias para vivir esas necesidades y esas apetencias como limitadas. Esto ya lo he dicho. Siguiente, ¿qué clase de consumidor se pretende? Pues como ya he dicho, para crecer cada vez más se necesita gente que consuma cada vez más, porque si no, esto no funciona. ¿Qué pasa? Eso pasa muchas veces cuando de estas charlas me dicen, pero es que si la gente no consume, entonces no se produce, y si no se produce, la economía va mal. Y tienen razón, claro, pero porque lo hemos montado así, no porque no se pueda montar de otra manera. Pero nosotros lo hemos montado y que nuestro objetivo es crecer, y para crecer se necesita que se produzca mucho y que se consuma mucho. Y por lo tanto, si nosotros estamos en esa dinámica, no consumir es fatal, ¿no? O puede ser fatal. Claro, pero ponemos aquí y decir, mirad, y para eso, para que la gente consuma cada vez más,
irracionales, consumidores que no se piensen las cosas, consumidores que sean inmaduros, no gente que no vaya a comprar cosas, sino que vaya de compras, que consiga la satisfacción no por lo que compra, no porque yo he comprado esta camisa, me gusta y ahora la tengo uso, y la satisfacción la tengo cada vez que tengo la camisa, sino gente que consiga la satisfacción porque ha comprado una camisa. Yo siempre cuento la anécdota de mis hijos, ¿no? Cuando van a un centro comercial, ahora ya no les pasa tanto, pero antes, en vez de decir, papá, comprarme algo. No, pero sí, papá, comprarme algo. Vale, ¿qué quieres que te compre? No sé, papá, algo, comprar algo. Claro, ellos estaban captando el mensaje. Lo que hay que hacer es comprar, porque eso es lo satisfactorio. Yo voy y saco la satisfacción porque compro algo, no por lo que compro. Y por eso muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, se nos han quedado cosas que hemos comprado ahí, que luego no hemos utilizado nunca, ni que sabíamos ni por qué las compramos ni nada, porque en ese momento recibimos la satisfacción por el hecho de comprar, no por el hecho de lo que compramos. ¿Y a qué se opone a eso? ¿No? Pues se opone el pasar de ser consumidores a ser compradores, el comprar pensando también en las consecuencias de nuestra compra. Benedicto XVI con los analistas indicantes, toda compra es un acto moral. Y es un acto moral que quiere decir que cuando compramos no podemos estar mirando solo la relación calidad-precio. Voy a ver qué calidad tiene y voy a usar el precio más barato, porque así puedo comprar más cosas y como tengo más cosas estoy mejor. No, porque con mi salario voy a estirar el salario. Esa es un poco la filosofía que tenemos. Por lo tanto, lo que quiero es calidad-precio. Misma calidad, menos precio, es toda la dinámica de la economía egoísta. Pues tenemos que romper eso y decir, bueno, cuando nosotros compramos, alguien está ganando dinero. Por lo tanto, cuando compremos, hay que mirar también si se están pagando buenos salarios a las personas que están produciendo eso. Si los sistemas productivos son acordes y están cuidando la creación o están siendo perjudiciales para la creación, para esta tierra que Dios nos ha dado a todos para que la disfrutemos nosotros y nuestros descendientes. Habrá que ver también si hay muchas diferencias salariales en las empresas que a las que nosotros compramos, las condiciones laborales en las que están trabajando, etc. Por lo tanto, es lo que se llama consumo responsable. Tenemos que mirar más allá de la realidad, tenemos que mirar también en qué está pasando detrás de lo que compramos. Y esto a lo mejor quiere decir comprar más caro y comprar menos cosas, pero no tiene por qué decir que gastarse menos dinero. A lo mejor es mejor comprar menos cosas, pero comprar menos cosas porque necesito menos cosas, aunque gaste el mismo dinero, pero sabiendo que se está promoviendo economía sostenible, economía justa a mi alrededor, por lo que yo puedo controlar, que gastarse el mismo dinero y comprar más cosas que a lo mejor no necesito y que además están promocionando una economía que a nosotros queremos. El ahorro está pasando bien. Al final, el ahorro que es sacar el máximo rendimiento. Tengo un dinero, tengo que sacar el máximo rendimiento posible. No entro en el endeudamiento porque el endeudamiento es endeudarse para tener más. No quiero entrar en el ahorro. ¿No? Y además, si no sacas más dinero ahí, parece que eres tonto. Porque no sé si por ahí dan cuartos, ¿qué estás haciendo? Todo, pero sí, lo que tienes que hacer es cuando el dinero y sacar más. ¿No? Yo estaba en una presentación de último en el pueblo y me sorprendí porque estaba detrás con una persona que no tiene grandes ingresos y me estaba comentando cómo había tenido un dinero pequeño, que a lo mejor eran todos sus ahorros, que lo había metido en acciones preferentes y que luego lo había cambiado a acciones. ¿Cómo pensaba que esta persona, quizá ese dinero sea en todos sus ahorros? Es alguien que le ha convencido de que se meta en el mercado financiero para que tome unos productos que tienen un montón de riesgo y que se ha quedado perdido dinero, porque por eso salió el tema. Digo, por eso esta persona no tiene cultura financiera, no tiene muchos ahorros, se mete en un fregado que desconoce y que además le ha salido mal, porque ha sido mal aconsejado. Pues al final un poco por eso, porque hay que meterse y hay que sacar más. Ante eso que lo que normalmente se llama el ahorro ético, ¿no? O las finanzas éticas, que yo me gusta llamarles responsables también. Cuando nosotros ahorramos, también nuestros ahorros sirven para que alguien pueda montarse una empresa, para que alguien pueda comprarse una casa, etc. Por lo tanto, no solo hay que pensar en el rendimiento que saco yo. Yo saco mucho rendimiento, pero a lo mejor están prestando a empresas que se dedican a hacer armamento, que se están vendiendo a sitios que están matando a cristianos. Por ejemplo, pero sabemos que los cristianos están perseguidos en todo el mundo y a lo mejor resulta que las empresas, los bancos,
precisamente prestando a esas empresas que hacen armamento ligero, que es el que se está utilizando sobre todo para asesinar a gente. Entonces, vamos a buscar entidades que sean transparentes y en las cuales, aunque ganemos menos, sepamos dónde lo usamos y generar cosas que sean acordes con nuestra ética, con nuestra moral, con nuestras condiciones. Y luego está el tema del trabajo. Claro, el tema del trabajo parece que muchas veces el trabajo es solo para conseguir el dinero. El trabajo es algo que yo hago para conseguir el dinero. Y la relación es yo trabajo y consigo el dinero. Esto es evidente, ¿no? El trabajo no sirve para conseguir ingresos, pero no es el único motivo del trabajo. ¿Por qué? Porque al final cuando uno trabaja solo por el dinero, como yo digo ahí, yo creo que hay tres tipologías que se nos dan, ¿no? Los trepas, los enganchados y los escapeados, ¿no? El trepa es aquel que como cuando trabaja lo que quiere es solo conseguir dinero, pues lo que quiere hacer es conseguir subir en la empresa para ganar más dinero, porque al final eso es lo interesante del trabajo, ganar mucho dinero. Y entonces lo tienes ahí siempre con los jefes, están no sé qué haciendo para ver si consiguen subir, porque si suben, les dan más ingresos y vale, ¿no? Los escapeados es otra modalidad, pero es una modalidad de lo mismo. Como el trabajo es solo para ganar dinero, yo me realizo fuera del trabajo. Entonces, para mí el trabajo es una mesa balosa a la que voy porque hay que trabajar, porque si no, no consigo ingresos, pero me realizo fuera. Tengo una amiga, tenía un novio que ya lo dejó, gracias a Dios. Pero cuando vino a mi casa por el novio y tal, yo siempre contaba, mira, yo soy conserje de un ayuntamiento, pero a mí lo que me gusta es tocar el bajo en mi grupo de jazz. Entonces yo, en la consejería, luego tengo un amigo de la consejería que no va a poder ponerse la guitarra, ¿no? El trabajo es para la santidad, yo nunca me ha gustado eso. Entonces yo allí estoy en el ayuntamiento todo el día intentando saquearme, de a ver de qué me libro, tal, de vez en cuando desaparezco y ya he encontrado un cuartito, porque el ayuntamiento es muy grande, donde tengo el bajo y ensayo el cuarto. Y como salgo del ayuntamiento, empiezo a ser persona, porque mira, ensayo de las, muy con mi novia, no sé qué. Esto es el saqueado, ¿no? Es lo mismo, es decir, están viendo el trabajo solo como para ganar dinero. Para que no tiene tanto dinero y lo que dice es, allí capeo el temporal del trabajo y luego están los enganchados, ¿no? Aquellos que dicen lo importante es el dinero se consigue trabajando y por lo tanto hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho. Llega el fin de semana y se van a la playa y los ves en la playa ahí con el ordenador, ¿no? Enganchados porque tal, y están a las 7 de la noche saliendo por ahí, pero están con el móvil mirando porque se llevan no sé quién y tienen un negocio importante de que tal o eso se ve. No, aquellos que no dejan el trabajo en ningún momento y lo priorizan todo. Pues bien, ante esto, nosotros, pues la doctrina social de la Iglesia, que cada vez implica más fuerte la labor en externas, que habla precisamente de este tema, ¿no? Pero no solo hay otras dimensiones del trabajo, además de ganarse el salario, que también está, que no hay que ser eso, tenemos que ganarnos el salario, pero hay otras dimensiones más, ¿no? El trabajo nos sirve como para realizarnos como personas, para ser más personas, y ya sabéis que somos más personas en la medida que más nos parecemos a Dios, y en la medida que más nos parecemos a Dios somos más personas en la medida que más amamos, ¿no? Y lo intentamos, porque Dios es amor, y por lo tanto nosotros nos haremos más personas en la medida que amamos más. Y eso lo tenemos que hacer en el trabajo también, porque pasamos muchas horas, y eso es el objetivo del trabajo. Y luego el trabajo también nos sirve para recrear este mundo, para colaborar en la recreación de este mundo, para ser ayudantes, ¿no? Para ser colaboradores de Dios en hacer este mundo un mundo mejor. Y eso también es el trabajo. Que si nosotros vamos por la mañana a trabajar pensando en que nuestra jornada de trabajo vamos a hacernos más personas y además con nuestro trabajo colaboramos en un mundo mejor, va a ser totalmente diferente que si solo pensamos en que es la manera de conseguir el salario, que también es, ¿vale? No digo que no, pero tenemos nosotros los aspectos que son más importantes. Finalmente, lo que quería comentar en este aspecto es que se da lo que se llama la paradoja de la economía egoísta. Y la economía egoísta nos promete que vamos a tener más bienestar si tenemos más cosas. Y en realidad tú buscando tu propio interés, consiguiendo más cosas, vas a tener más bienestar. Y sin embargo, al final lo que nos encontramos es con gente insatisfecha, con gente que tiene menos satisfacción. Es decir, una economía que nos promete gran satisfacción, que nos promete más bienestar. Si nosotros perseguimos el tener más, al final resulta en personas
personas eternamente insatisfechas porque siempre quieren un poco más y por lo tanto no están conformes, en gente inmadura porque se dedica a estar inmaduro para cada vez querer más, y en gente que no está bien, que no está satisfecha con lo suyo. Por lo tanto, necesitamos esa economía altruista, que le llamamos esa economía que introduzca en nuestro día a día, que introduzca esos otros valores para cambiar de raíz del sistema en el que estamos funcionando. Esto ya lo he comentado antes, y más o menos ahora a nivel social, a nivel de la escala global, que hemos visto un poquito, así un resumen de lo que sería cómo podríamos introducir esos valores cristianos en nuestro día a día. Hemos introducido en necesidades básicas, en consumo, en ahorro y en nuestro trabajo, y ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo a nivel global. Mirad, lo primero que tenemos que ver, y ahí profundizo algo que ya había nombrado antes, es la idea de progreso que tenemos. Es decir, nosotros está claro que no queremos progresar, que nuestras sociedades progresen, que nuestras sociedades vayan a más, ¿no? Pero ¿qué es el progreso? Pues fijaos, hay tres grandes concepciones históricas del progreso. El progreso como avance científico, es decir, nosotros hemos hecho tantos inventos, por lo tanto hemos progresado, y esos inventos científicos para hacer un progreso, fijaos, esta idea pues predominó sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, a finales del siglo XIX, hasta este siglo, yo creo que ha sido a partir del siglo XVIII, porque hubo unos grandes avances tecnológicos y los progresamos porque había grandes avances tecnológicos. ¿No? La Eiffel, ¿no? Y como la ciencia había conseguido el progreso, podemos hacer cosas que no hacíamos antes, etc. Luego hay una idea del progreso que es quizá la que más se acopla con el cristianismo, que es aquella del progreso como la mejora de la sociedad, porque es una sociedad más justa, más igualitaria, es una sociedad en la que se trata mejor a las personas, en que las personas reciben secundaria, etc. Y eso sería la otra idea de progreso, una idea de progreso que va más en que, mira, antes la gente venía y para frenar sus vendetas se sacaban pistolas, se quedaban 2 kilos, o se iban no sé dónde, hacían no, ahora la gente lo hace de una manera más civilizada, se respeta a la persona humana. Antes las diferencias, bueno, esto no es así, pero en aquel tiempo lo ha sido, ¿no? Las diferencias económicas eran muy grandes y hemos conseguido sociedades en que las diferencias económicas se han reducido. Ahora no pasa eso, ahora se han vuelto a incrementar. Y este sería el que más acopla con nuestra idea, ¿no? Con esa idea de desarrollo humano que habíamos hablado antes, que aparece en la idea. Pero ¿cuál es la idea de progreso que la que predomina ahora? Pues el progreso es que tenemos más cosas. Es decir, el progreso es como tener más cosas. Y entonces cuando tú te vienes, tú oyes por ahí, pues tú lo oyes y dices, es que ara estem millor que fa 40 anys. En el poble estem millor, perquè ara tenim més carreteres, hi ha una piscina pública que abans no hi havia, empiezan a decirte las cosas que hay en el pueblo que antes no tenía. O ahora sabemos mejor porque fíjate, ahora tenemos lavadora, tenemos luz eléctrica, tenemos no sé qué, que antes no estaba. Y entonces el progreso parece que es eso. De hecho, fijaos que muchos partidos al final, cuando hacen sus promesas electorales, que dicen, ¿cuál es el progreso? Pues el progreso es que nosotros vamos a ofrecer más. El sector público os va a dar más servicios. El progreso es que va a dar más servicios. El progreso es que yo como alcalde os prometo que vamos a tener más cosas en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo tiene que progresar y tiene que ser el mejor. Y al final todo es tener más, tener más, tener más, tener más. Y esa es la idea de progreso que predomina en estos momentos, ¿no? Y que siempre nosotros también lo decimos en nuestro lenguaje habitual. Ahora estamos mejor, hay más cosas. Gracias a esta carretera, la sociedad está mejor. Fijaos cómo esto evidentemente, vuelvo a repetir, desde nuestro punto de vista de cristianos, desde la realidad cristiana, sociedades, iglesia no es el objetivo. El desarrollo humano no es tener más. El desarrollo humano se centra más en ser, no en tener más cosas, sino que la sociedad sea más justa, que se busque el bien común, una prioridad por los más desfavorecidos, por los más pobres, que todos estamos en caretas, por lo tanto esa es nuestra prioridad, ¿no? Y si eso se consigue, eso es el progreso. Y ese tiene que ser el objetivo. Por lo tanto, tenemos que cambiar el objetivo de nuestra sociedad. Por eso decía que nosotros necesitamos en economía, pero como veis, y tal como había dicho el señor obispo, esto no es solo economía, se centra en economía, que es una cosa más global, tenemos que cambiar nuestro objetivo como sociedad. Es decir, el progreso no es tener más cosas, es el bien común, es buscar que los más desfavorecidos estén mejor, es reducir las desigualdades, es conseguir que haya más justicia. Ahí es lo que tenemos
y por lo tanto vamos a medirlo de otra manera. Y vamos a medirlo así si mejoramos o no mejoramos. Eso yo creo que es el primer elemento que tenemos. El segundo, lo he comentado antes, estamos priorizando, lo he comentado antes, estamos priorizando la generación de dinero. Y sin embargo, nosotros en la labor de investigaciones, en las estructuras sociales, han dicho, pero sobre todo en la labor de investigaciones de Juan Pablo II dice que el trabajo tiene que tener prioridad sobre el capital. Y dice, sí, claro. No con las mismas palabras que he dicho yo, porque ahora no se la cita exactamente, pero lo dice. ¿Vale? El trabajo tiene que ser prioritario sobre el capital. Eso no quiere decir que el capital haya que despreciarlo, porque está bien que haya gente que coja su dinero y que lo invierta en una empresa y que cree empleo. Y eso tiene que ser remunerado, tiene que ser valorado también. ¿Me explico? No estamos diciendo aquí que la gente fuera. No estamos en eso. Ahora, el trabajo debe ser prioritario. El trabajo debe ser una fuente de propiedad, o tiene que ser una fuente legítima de propiedad. Por lo tanto, un trabajador que está trabajando mucho en una empresa, al final tendría que tener algún mecanismo por el que fuese propietario. Y entonces, cuando tú te planteas la economía desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la economía social de la Iglesia, pues evidentemente choca con lo que estamos viendo. Porque si los trabajadores son los prioritarios, nosotros, en determinados momentos, si son los prioritarios, ¿por qué un trabajador paga más impuestos, paga más porcentaje de impuestos que alguien que tiene mucho dinero acumulado y que en lugar de ganarse el dinero trabajando, se lo gana invirtiendo? Ya no digo que lo pague más, porque no es lo mismo. Tampoco estoy diciendo que no, pero vamos a igualar los impuestos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué entonces nosotros vamos a priorizar, como dijo el otro día el señor presidente, pero la teoría también lo hacía, no quiero que se vea eso, la teoría también lo hacía, dijo la prioridad del día es que hay que pagar las deudas financieras y las prioridad que se pueden pagar. Eso lo dijo el otro día y la teoría también lo hacía. Y entonces dice, oye, ¿por qué las deudas financieras hay que pagarlas al 100%? Pero las deudas del ayuntamiento con una empresita que le hizo un trabajo que no se lo ha pagado, ese puedo reducir la deuda un 20 o un 30%, y aunque lleve 2 años sin pagarle, no le tengo que pagar intereses de demora. Porque a esos sí que les puedo bajar la deuda y les pago menos y al banco no. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero yo no lo creo. Digo que así lo hagamos nosotros también. Tampoco estoy diciendo que hay que hacer impagos, ¿no? Pero si yo estoy pagando, pues está pasando bien con los ayuntamientos, con los está viniendo y dice, hace 2 años que no paga, ya se lo voy a pagar en 80% de intereses de demora, ya se contentaré. Y esa empresa se va, pero porque eso al que le ha prestado dinero no se puede hacer, y al que le ha prestado trabajo, porque al final le ha hecho un trabajo luego, sí. ¿Vale? Pues por lo tanto, yo creo que también tenemos que tener un apoyo, ¿no? E intentar cambiar eso. Y evidentemente nosotros pensamos que la prioridad tiene que ser los más desfavorecidos. Ahora estoy diciendo desde que ha empezado la crisis, que alguien desde el sector público diga, nuestra prioridad en un momento de crisis son los afectados por la crisis. Son los que están teniendo más problemas por la crisis. Y toda nuestra acción está girando en torno a ponernos al servicio de esas personas, porque son los que más problemas están teniendo. Si lo habéis oído ahora en forma de preguntas, me lo decís, si habéis oído a alguien, me lo decís, así yo no volveré a afirmar eso, porque no, yo no lo he oído. Entonces, claro, si normalmente nosotros pensamos, la doctrina social, los cristianos pensamos que los prioritarios tienen que ser los más desfavorecidos siempre, en un momento de crisis más.
niños, como ha subido pero hemos subido un 20 o un 25% de niños por debajo del umbral de la pobreza en esta crisis. Es decir, que hay unos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que eso quiere decir priorizar el Estado social. Y priorizar el Estado social es un libro de Karl Marx, que es un arzobispo alemán, que lo música también se llama Capital, lo ha llamado como el libro de Marx de otra persona que se llama como él. Pero bueno, ahora muy bien, ¿no? Tenemos que priorizar el Estado social y nuestra línea roja debe ser el Estado social. Y esto no quiere decir que el Estado social se tenga que mantener como está. Una cosa es que digamos que la prioridad es el Estado social y otra que digamos que tiene muchos efectos y que podemos mejorarlo. Y que a lo mejor todos los servicios que damos no hay por qué darlos. No sé qué es decir, priorizar el Estado social no quiere decir que nosotros digamos está así y ya está bien. Tenemos que repensarlo, tenemos que mirar, tenemos que mejorarlo constantemente. Y hay que pensarlo de una manera participativa. La doctrina social de la Iglesia también insiste mucho en la participación. Y la participación política no se puede reducir a que votamos una vez y dentro de 4 años, si no nos ha gustado un país, volvemos a votar y votamos a otros. Sino que tendría que articularse sistemas en los que la sociedad civil pudiera participar en las decisiones. De hecho, yo pienso, si nosotros ahora mirásemos los recortes que se están haciendo y hiciéramos un proceso de colectivo, que es que hay gobiernos que lo hacen, yo he visto gobiernos que lo hacen y saben hacerlo, hay técnicas para hacerlo, y dijéramos que queremos recortar, seguramente los recortes no irían con ese tema. Y la mayoría de la gente, pensándolo bien, diría, mira, vamos a recortar de otras cosas. Esto no es recortes, recortamos otras. ¿Vale? Y a lo mejor el empleo no sería la mejor manera de que digamos, oye, pues a lo mejor no es cuestión de bajar empleados, a lo mejor es cuestión de que el hospital, en lugar de 8 menús, hace solo un menú. Un menú para sin sal, o un menú de no sé qué, y un menú normal. Y la gente que vaya al hospital, que no puede elegir 4 o 5 menús que coman o que le toque ese día. Pues a lo mejor por ahí podemos recortar en lugar de otro, ¿no? Porque pensamos que, bueno, lo de elegir pues está bien, pero tampoco es una cosa excesivamente. Pues esto así como ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos también defender el Estado social, defender el Estado antipático. Y eso no quiere decir hacerlo con déficit. Yo siempre he sido un defensor del presupuesto equilibrado. ¿Por qué? Porque el déficit es pan de oro y hambre para la vida. Un déficit, ahora no, porque ahora estamos con problemas. Y cuando estás con problemas no puedes hacer otra cosa, pero cuando estás bien, un déficit quiere decir que yo hago más política social hoy porque me he endeudado, pero luego, porque tengo que devolver intereses, tengo menos dinero para hacer política social. Así de claro. Por lo tanto, no soy yo el que voy a defender el déficit, aunque también es verdad que cuando las cosas van mal, a veces no tienes más remedio igual que en una familia. Pero cuando las cosas van bien, no os puedo decir si no supera. No que me preste, sino que yo preste. Y que entonces preste yo como Estado y que diga para qué quiero prestar y que promueva el empleo. Y luego con los límites, tenemos que poner límites. Todo el mercado tiene límites. Todo el mercado tiene límites. Porque tenemos mercados para jugar y tenemos límites. Pues no podemos pensar que en el mercado tenemos que quitarle todos los límites como se ha hecho hasta ahora. Hay que poner límites, porque cuando quitamos los límites, de la libertad se pasa a libertad. Por ejemplo, nosotros podemos decir, oye, vamos a poner en la autopista un límite de 120. ¿Por qué ponemos un límite de 120? Le decimos, mira, si no es peligroso, habría más accidentes, etc. Eso le quita libertad a las personas. Las personas se consideran menos libres. O sea, gente que dice que sí, pero yo que considero que sentirse menos libre porque no puedes correr a 120, no pienso que sea la cosa más importante de la libertad. No, pues en la economía pasa lo mismo. Para respetar, y otro ejemplo, ¿no? Le decimos a la gente, mira, usted puede crearse un grupo de oro, pero no puede irse a las 3 de la mañana a una plaza y ponerse a tocar con todos los bajones ahí fuertes en el grupo de oro. ¿Por qué? Porque se molestan los vecinos. Porque eso es perjudicial para el conjunto. Eso hace que seamos el suelo de decir, oye, mi libertad ha sido quebrada, porque a mí lo que me gusta es cantar a las 3 de la madrugada en la plaza de los pueblos y que venga todo el mundo. Pero nosotros le decimos, pues no, porque tenemos que poner un límite. Pues en economía pasa lo mismo. Hay que poner límites para aquellos comportamientos económicos que sean perjudiciales para el conjunto, que perjudiquen la gestión económica colectiva. Y hay muchos comportamientos económicos que han logrado esta crisis y que no se prohíben, que no se deben. Pues deberíamos
conseguir que se junten los ahorradores con los que necesitan. Y ese es el objetivo. El objetivo del sistema financiero no es que la gente vaya allí y gane dinero y que gane todo el dinero que vuelva. Entonces, cuando equivocamos eso, no vamos a ir por entonces y liberalizamos el sistema financiero, emitimos productos que luego son perjudiciales para todos, pero que el que sabe jugar con ellos gana mucho dinero. Permitimos lo que en un documento de la Conferencia Episcopal francesa de unos años, cuando hablaba de la nueva ingeniería financiera, hablaba de la economía de casino, la economía del juego, permitir productos que al final son más productos de apuestas o más propios de una casa de apuestas de financieros. Por lo tanto, tenemos que eso realmente mejorar la transparencia, como he dicho antes. Pues bien, nosotros, nadie puedo decir nada, porque cuando he tenido el reloj, no sé cómo voy a ver para saber. 5 minutitos. Vale, es que no sabía, dependiendo de la mente, no sabéis nosotros, esto es el final, ¿no? ¿Qué podemos hacer ya? Ya hemos visto cosas, ¿no? Hemos visto cosas a nivel familiar, las de nivel global, a lo mejor se nos escapan, pero nosotros, lo primero es que necesitamos gente que tenga coraje moral. ¿Por qué coraje moral? Porque la corriente nos lleva hacia la economía egoísta. Entonces, quien quiera salirse de la economía egoísta, tiene que ser una persona valiente, con coraje moral, que esté dispuesto a anteponer su ética y a anteponer nuevas maneras de trabajar, otras maneras de hacer las cosas que no son lo habitual. Y que además le van a decir, pero esto todo está ganando, ¿por qué? Si lo metes ahí ganas un 4, ¿por qué? Luego te lo utilizas para lo que quieras, pero tú mételo ahí. Y tú le tengas que decir, no, ya mire, si a mí lo que me interesa no es el 4, me interesa que mis ahorros sigan para algo. O muchos otros ejemplos que contienen, ¿no? Y después de todo, necesitamos personas compasivas. Compasivas, de manera que yo desde que empezó la crisis en muchas conferencias acabo diciendo, vamos a ver, cuando pase esta crisis habrá gente que pueda decir, mira, yo la crisis empecé muy mal, pero descubrí unos tipos que yo sabía que existían y tal, pero no tenía mucha relación, que son los cristianos, y resulta que ellos fueron los únicos que estuvieron conmigo cuando estaba pasando lo mal. Y de repente te das cuenta que eso que decían, de que creían en el amor y todas estas cosas, no era algo así que hablaban y tal, sino que cuando estuve mal, ahí tuve alguno de ellos. Y entonces me he dado cuenta y eso me cambió la vida. Entonces, claro, en nuestro entorno va a haber gente que pueda decir eso. Porque nosotros en Cáritas, porque nuestra familia, porque nuestros amigos hemos estado ahí cuando lo han pasado muy mal. Habrá gente que diga, la crisis fue mi oportunidad de vivir el amor de Dios en carne, porque hubo gente que estuvo conmigo cuando lo estaba pasando mal. Porque claro, al final a veces siempre hay a veces nos cantamos mucho la cabeza, ¿cómo hay que evangelizar? ¿Cómo funciona la evangelización? Si no miramos, no sé qué. Pues al final es muy claro cómo se queda, queriendo, ¿no? Y ahora que nos ha pasado mucha gente muy mal, estando ahí, porque querer que sabemos que no es hacer cosas por sin estar con. Yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacernos día a día, ¿no? Y esto de la crisis como oportunidad, hay gente que se llena la boca, pues que nosotros la digamos como oportunidad de tener todavía más, ¿no? Y luego además tenemos el cambio de estructuras, ¿no? Y tenemos también como entidades diocesanas, como entidades de iglesia, pues denunciar, ¿no? Denunciar esa idolatría, perseguir esos objetivos, repensar lo público, decir, oiga, queremos una pública que apoye el Estado social, porque sin Estado social el mercado no funciona. El Estado social surgió porque el mercado no funcionaba, se iba abajo, caía, Bismarck veía que su sistema económico se iba abajo y él tuvo que hacer unos seguros sociales. Por lo tanto, tenemos que apostar por eso y tenemos que también trabajar a nivel de Cáritas y de estructuras, pues intentando hacer eso. Pues bien, con esto yo he acabado mi ponencia, os comento, pues si alguno queréis más